Bueno, muy bien. Ahora sí, buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Les damos la bienvenida a este espacio de capacitación virtual del Instituto de Estudios Judiciales en el día de hoy. El tema que nos convoca a la charla del doctor Daniel Rafecas sobre torturas, apremios ilegales y vejaciones, que ha sido organizada por el Instituto de Estudios Judiciales a través del Consejo Departamental de Necochea. Así que justamente por el Consejo de Necochea vamos a escuchar ahora a la doctora Mariana González. Mariana, tu palabra. Bueno, buenas tardes auditorio virtual, les doy la bienvenida. Esta presentación está llena de gratitud al doctor, profesor y juez Daniel Rafecas por el constante compromiso y la profundidad en el tratamiento de esta temática tan sensible sobre derechos humanos. Tanto desde la investigación como desde la educación y la magistratura, su aporte es inmenso. Gratitud a los doctores Pablo Perel, Fabián Loiza y Alfredo Pablo Noel, en representación respectivamente del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del Consejo Departamental Necochea y del Colegio de Magistrados, Magistradas, Funcionarios y Funcionarias del Departamento Judicial de Necochea. A todos ellos por la genuina colaboración y disposición para concretar este curso, que me animo a adelantar dejará un aporte muy enriquecedor para mejorar el abordaje de los casos que versen sobre los delitos de torturas, apremios ilegales y vejaciones tan necesarios en el ámbito de nuestra justicia. Así como también gratitud a cada una de las personas que conforman este auditorio por la inversión de su tiempo en esta actividad académica en estos tiempos tan difíciles, dándole sentido a la realización de este curso. Bueno, ya invito al doctor Rafecas a prepararse. El doctor Daniel Rafecas es profesor regular en la Universidad de Buenos Aires, doctorado en Derecho Penal en dicha universidad y juez federal. Bienvenido, Daniel, el auditorio virtual es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Mariana. Muy buenas tardes a todas y a todos los que están conectados, la mayoría de ustedes colegas, y también, bueno, funcionarios, abogados, así que es un gusto realmente para mí estar aquí esta tarde con ustedes. Mi especial agradecimiento al doctor Pablo Noel, que está aquí acompañándonos, y también, por supuesto, a los que han logrado concretar esta propuesta, además de Mariana, bueno, Pablo Perel, Fabián Loiza, y también a Fernando y Camilo Fasano. Bueno, sin más, vamos a comenzar con esta charla, que va a ser lo más práctica posible, teniendo en cuenta el público al cual está dirigido. Les querría contar, digamos, como detalle, digamos, que el tema que vamos a abordar fue objeto de mi tesis doctoral en la Facultad de Derecho de la UBA, defendida ya por el año 2009, y esa tesis doctoral después se publicó inmediatamente, se agotó, y luego me encargué de hacer una segunda edición ampliada y actualizada, sobre todo en jurisprudencia, que se publicó en 2016. Y bueno, sobre la base de ese libro es que vamos a dar esta charla. El libro se llama El crimen de tortura en el Estado autoritario y en el Estado de Derecho, de la editorial Didot Editores. Digamos, todo lo que yo voy a exponer aquí está condensado en esta obra, que es una obra pensada justamente para operadores del sistema judicial penal, ¿no? Justamente para trabajar en el libro lo que se trata es, además del tipo de torturas y de apremios ilegales, también lo que son las detenciones ilegales, del artículo 144 bis, inciso primero, y también la figura de desaparición forzada de personas, del 142 ter. Bueno, dicho esto, para comenzar, entonces, para ubicarnos en tiempo con relación a la evolución que hemos tenido en la Argentina, diría una sana evolución, un progreso en la evolución de la jurisprudencia en materia de torturas, en la Argentina diría lo siguiente, que hasta mediados de los 2000, es decir, aproximadamente hasta el año 2005, para fijar más o menos una fecha,
desde la recuperación de la democracia, es decir, durante un largo periodo que abarca aproximadamente 20 años, desde el 83 hasta 2005 aproximadamente, unos 20 y pico de años, en la Argentina prácticamente no existían precedentes judiciales o condenas por el delito de torturas digamos que nosotros tenemos, cuya redacción actual se cristalizó en 1984, ¿no? Es decir, creo que fue la primera reforma al Código Penal de la postdictadura, bueno, es la ley 23.097, que incluye una importante reforma al delito de torturas, tal como hoy lo tenemos en nuestro Código Penal, que, por ejemplo, eleva las escalas penales de 3 a 10 años de prisión, que teníamos en nuestro Código Penal desde 1958, que es cuando se introduce el tipo de torturas, ¿no? Es decir, del año 58 hasta el año 84, la escala penal del delito de torturas era de 3 a 10 años. A partir de 1984 y hasta la actualidad, la escala penal del delito consumado es de 8 a 25 años. Es decir, equiparada a la figura del homicidio simple, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un detalle no menor, en el sentido que para el legislador argentino, el bien jurídico que se afecta con el delito de torturas, que es nada menos que la dignidad humana, bueno, para el legislador argentino está equiparado a la vida. Tiene el mismo valor que la vida misma, ¿no? Como nota al pie, digamos, pero una cuestión no menor. Decía entonces, esta tipificación tan importante, tan grave, ¿no?, del legislador del 84, que obviamente está motivada en los horrores del terrorismo de Estado, donde la tortura, como todos sabemos, era ubicua y omnipresente en los centros clandestinos. Decenas de miles de compatriotas fueron sometidos a torturas salvajes, pasaje de corriente eléctrica, maniobras de ahogamiento, colgamientos, simulacro de fusilamiento, etc. durante la dictadura. El legislador del 84, espantado por los horrores recién que acababan de cometerse hasta hace muy poco tiempo, decide esta drástica elevación de las escalas penales previstas. Muy bien, ¿qué pasó con este tipo penal? Bueno, hasta mediados de los 2000 prácticamente no tenemos antecedentes de torturas, de condenas por torturas en la Argentina, por episodios de torturas de la postdictadura. Es decir, durante 20 años rigió ampliamente la impunidad en materia de torturas. No era que no se cometían torturas. Diría que hay una enorme continuidad en prácticas de tortura que se practicaban respecto de presos políticos y que a partir del 84 en adelante pasan a proyectarse y a imponerse en presos comunes, básicamente, ¿no? Detenidos en manos de las fuerzas de seguridad, sobre todo en el marco de los primeros tramos, ¿no? Los interrogatorios bajo tortura, también apremios ilegales, y también con los presos bajo la órbita de los servicios penitenciarios. Sin embargo, el Poder Judicial, en este largo periodo de 2 décadas, no condenaba por torturas. La palabra tortura no aparece en los registros de reincidencia, en los precedentes judiciales que en su momento yo indagué. Las únicas excepciones son algunos casos de condenas de tortura seguida de muerte. Tortura seguida de muerte, que es un agravante previsto en nuestra legislación, que tiene pena de reclusión perpetua y que, en este sentido, sí aparecen algunos precedentes, porque aquí la pena en concreto, que es la reclusión perpetua, es exactamente la misma que la del homicidio cometido con alevosía, y entonces no había ninguna razón para no imponerla. Pero en los casos de torturas del tipo básico, durante todos los años 90 y hasta mediados de los años 2000, los organismos de derechos humanos, como por ejemplo Human Rights Watch o Amnistía Internacional o el CELS, todos los años en sus informes anuales
señalaban a la Argentina por la desidia y la indiferencia con que el Poder Judicial argentino abordaba la problemática de la tortura. Esto empieza a cambiar a mediados de los 2000 a partir de la condena, las sucesivas condenas que va a recibir la República Argentina precisamente por este tema. En el año 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a la Argentina en el caso Bayarri, que era un caso de torturas salvajes impuestas en un interrogatorio policial en el marco de una investigación por un delito de un secuestro extorsivo, a donde a Bayarri le imponen métodos característicos de la época de la dictadura. Lo llevan a una especie de centro clandestino, en plena democracia, estamos hablando del principio de los 90, lo llevan a una suerte de centro clandestino de la comisaría, le aplican pasajes de corriente eléctrica, le golpean violentamente en las aurículas auditivas, provocándole la pérdida de un tímpano, lo golpean salvajemente. Oficiales de la Policía Federal que años atrás formaban parte de las patotas de los centros clandestinos de detención y que gracias a la vigencia de las leyes de impunidad seguían trabajando como oficiales de inteligencia de la Policía Federal. La Corte Interamericana condena a la Argentina en el caso Bayarri, que estaba empantanado, que se alegaba prescripción de la acción penal, que no avanzaba, que no tenía condena, y insta al Estado a que se condene por torturas, cosa que efectivamente va a ocurrir a partir de la condena de la Corte Interamericana. Se condena a 2 policías federales por torturas en este caso. Al año siguiente, en el 2008, la Argentina vuelve a ser condenada por la Corte Interamericana en el caso Bueno Alves, en donde los hechos son más o menos similares y tenemos la misma secuencia. El Poder Judicial haciéndose el distraído frente a un evidente caso de tortura, la comunidad internacional condenando específicamente a la Argentina, y luego de la condena, entonces sí sobrevienen las sentencias condenatorias por torturas. Ese mismo año 2008 tenemos el caso Arruga, el caso de Luciano Arruga, que también es objeto de un señalamiento a la Argentina, en este caso de Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos del Niño, y que efectivamente es un caso en donde luego de esta repercusión internacional motivada por el CELS, un tribunal oral del partido de 3 de febrero de La Matanza condena a los implicados de la seccional policial que efectivamente habían torturado a este menor de edad, y que luego terminó muriendo en condiciones que luego se pudieron esclarecer, ¿no? Que finalmente no era una situación de desaparición forzada, además de la tortura, sino que Arruga falleció lamentablemente en un accidente cruzando la General Paz, y fue identificado muchísimo tiempo después. Pero respecto de la cuestión de la tortura, sí tuvo también este recorrido. Y el último caso que citaría de este periodo, ¿no? Del 2005 al 2010, es el caso Somoano, el precedente, un leading case importantísimo, quizás el que más impacto ha generado hacia adentro del Poder Judicial en Argentina, y que es más conocido por el nombre de la víctima, que fue Ezequiel de Monti. Ezequiel de Monti, junto con otros 2 chicos menores de edad, fueron objeto de un operativo policial en la madrugada, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, por parte de una brigada, de una comisaría, la comisaría 16, creo que era la 24 de la ciudad de Buenos Aires, y estos chicos sospechados de cometer delitos contra la propiedad, etc., fueron víctimas de un mecanismo de tortura usual para estas jurisdicciones que lindaban con el Riachuelo, en la zona sur de mi ciudad, y este método de tortura consistía en esposarlos y con armas de fuego, amenazándolos con armas de fuego, conducirlos al margen de este río pestilente, plagado de peligros, ¿no? Con temperaturas muy bajas, en donde si se traga agua es prácticamente morir envenenado,
y en esas circunstancias sacarle a las esposas y forzarlos, bajo amenazas de muerte, con armas de fuego, con las armas reglamentarias, forzarlos a cruzar a nado esos 50 metros del riachuelo que los deposita en la margen de la provincia de Buenos Aires. Esto funciona, era un método, digamos, para intimidar a ciertos grupos o ciertas personas a que nunca más vuelvan a pisar, entre comillas, el territorio de ese grupo policial. Bueno, finalmente, como era de prever, una de las víctimas de este método de tortura muere ahogado o envenenado en el riachuelo Ezequiel de Monti. Este caso genera una batalla legal, como pocas veces se vio en la ciudad de Buenos Aires, en torno de la calificación de este caso. Obligar a menores en altas horas de la madrugada, bajo amenazas de muerte, con armas de fuego, a cruzar a nado el río, unos 50 metros de un río plagado de peligros, pestilente, pesado y muy frío, la pregunta es, o el debate fue si esto puede calificarse como tortura, ¿no? Entonces, en la primera instancia, la jueza de instrucción y el fiscal dijeron que sí, que esto es tortura, y por lo tanto son 3 casos de tortura, porque eran 3 víctimas, una seguida de muerte. Los otros 2 chicos sobrevivieron. Uno logró cruzar y otro se escondió al costado sin cruzar el riachuelo. Pero la Cámara de Apelaciones, la segunda instancia en la etapa de instrucción, no compartió la calificación y simplemente dijo que era una privación ilegal de la libertad de proporciones muy graves, descartando la figura de torturas y por lo tanto dejándolos en libertad a los 8 o 9 policías acusados de participar de este crimen. Luego, cuando el caso fue a juicio oral, el fiscal del juicio oral tampoco acusa por torturas. No acusa por torturas, acusa por torturas la querella de las víctimas. El tribunal oral, 2-1, por mayoría, también por mayoría, en cambio, entienden que es un caso de torturas, y de tortura seguida de muerte. Y por lo tanto condenan a prisión perpetua a los policías. Y hay un juez que dice, no, esto no es tortura, y tiene un párrafo muy recordado y muy llamativo, porque este juez dice, bueno, esto no es tortura. Tortura fue lo que sufrió Jesucristo en la cruz. Una cosa, un hombre ya senil, ¿no? Un juez a punto de retirarse, bueno, termina de una manera poco feliz su paso por la jurisdicción. Bueno, pero a partir de aquí se terminan las controversias. Cuando el caso llega a la Cámara Nacional de Casación Penal, la Cámara Nacional de Casación Penal, sus 3 miembros, dicen esto es tortura. ¿Por qué? Porque ya estamos en el año 2010. La casación ya sabe, se siente vigilada por la comunidad internacional. ¿Se entiende? Los tribunales superiores, a medida que vamos subiendo en la jerarquía del Poder Judicial, los tribunales superiores tienen cada vez más conciencia de que en este tipo de fallos se pone en juego la responsabilidad internacional del Estado. ¿Se entiende? Porque para esto ya la Argentina había sido condenada, además de estos 3 casos, en algunos más. Como en penitenciarías de Mendoza o el caso Mendoza, por lo menos en 5 casos, vinculados con esta temática. Entonces la Casación Nacional dice, no, a ver, esto es tortura. ¿Y por qué decía que esta fue un leading case, una batalla judicial de proporciones épicas? Porque la corporación policial, la Policía Federal, se puso a la cabeza de la defensa de sus integrantes, en este caso, y llevaron el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pese a que se trataba en definitiva de una discusión en torno de una cuestión de hecho y prueba, que normalmente la Corte no abre. Pero ¿qué pasó? El Procurador General de la Nación, en aquel momento Esteban Rigui, elabora un dictamen memorable y muy fundado, sosteniendo la condena por torturas, y la Corte, sorprendentemente, toma el caso,
abre el recurso y confirma la condena por los fundamentos del procurador. ¿Se entiende la importancia de este precedente somoano con H intermedia, que es el nombre de uno de los acusados? Bueno, esto ocurrió en la sentencia de la Corte, es del año 2011. Bien. ¿Qué viene ocurriendo entonces en estos 10 años? Porque yo de lo que vengo a hablar acá con ustedes es de una jurisprudencia que no tiene más de una década. De 2010 a 2020, o de 2011 a 2021. ¿Qué es a lo que estamos asistiendo en esta década, en esta última década hasta el día de hoy? Bueno, de un muy sano proceso hacia adentro de nuestra corporación, hacia adentro del Poder Judicial en el ámbito penal, de reconocimiento digamos, de los casos de tortura, una mayor sensibilización, una mayor preocupación, y, para decirlo gráficamente, lo que se ve es que jueces y fiscales en lo penal, en todo el país, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, sino que esto es un fenómeno a nivel federal, estamos mirando más de frente estos hechos. Y estamos llamando a las cosas como son. Cuando se trata de casos de tortura, ahora, en estos últimos 10 años, los fiscales y los jueces estamos empezando a calificar como torturas. Cuando hasta hace 15 años atrás, hechos manifiestos y evidentes y grotescos de tortura se seguían definiendo como apremios ilegales, vejaciones, severidades, homicidio imprudente, violación de los deberes de funcionario público y no sé cuántos subterfugios más para evitar a toda costa la tipificación como tortura. Bueno, esto ya no está pasando. La impresión es que ya el Poder Judicial argentino no tiene ningún margen para hacerlo y que indefectiblemente hoy en día un tribunal o un fiscal o un juez que no califique como tortura un hecho de tortura, ese fallo va a ser inevitablemente corregido y revocado o modificado en las instancias superiores, por los tribunales de casación penal provinciales, por los superiores tribunales de justicia, por la Cámara Federal de Casación o la Cámara Nacional de Casación en la Ciudad de Buenos Aires, por los tribunales, digamos, de mayor relevancia. Entonces, ¿cuáles son las pautas? Dicho esto, ¿cuáles son entonces las pautas hoy en día con las cuales jueces y fiscales nos tenemos que manejar para una correcta tipificación del tipo de torturas? Vamos a este tema que es el tema central de la charla de hoy. Bien, el punto de partida, tal como dice el artículo 144, tercero, inciso primero, que es donde está descrita la figura, la tortura en la Argentina se trata de la imposición por acción o por omisión, en comisión por omisión, por parte de un funcionario público en el ejercicio del cargo respecto de una persona detenida, de un sufrimiento físico y o psíquico grave. Esto es el delito de tortura en la Argentina. Lo digo de vuelta. Se trata de la imposición por parte de un funcionario público en el ejercicio del cargo, digamos, obviamente que pertenece al sistema penal, ¿no? Porque los funcionarios, los sujetos activos del tipo penal no van más allá de policías, penitenciarios, gendarmes, prefectos, ¿no? Funcionarios que tienen en sus manos el ejercicio del poder punitivo estatal, y estos son los autores. Entonces, un funcionario público en el ejercicio del cargo, en el desempeño de la función, ¿no? Con el uniforme, con el arma reglamentaria, en el horario de trabajo, en la comisaría, en el penal, en el operativo, en la calle, o en el patrullero, o en el camión celular, no importa. Pero funcionario público en el ejercicio del cargo que le impone a una persona detenida, y no que está en libertad, sino que está detenida, incluso a partir del mismo momento de la detención, y que le impone a esa persona detenida un sufrimiento físico y o psíquico grave, de carácter grave.
Bueno, digamos, no tenemos tiempo aquí de desarrollar pormenorizadamente cada una de estas exigencias del tipo penal, por eso la mención al libro, de última tienen ahí con todo detalle de doctrina y jurisprudencia cada una de estas cuestiones. Yo me quiero concentrar para este tiempo que yo tengo en el último de los temas que mencioné, la cuestión de la gravedad, porque esta es la cuestión clave acá. ¿Cuándo la imposición de un sufrimiento al detenido es grave o suficientemente grave para encuadrar en el tipo de torturas? ¿Por qué? Porque si un funcionario le impone a un detenido cualquier otra clase de sufrimiento que no podamos definirla como grave, va a quedar encuadrada en los tipos penales del 144 bis, incisos 2 y 3, que es la imposición de apremios ilegales, vejaciones o severidades a detenidos o presos, ¿no? Y que aquí, desde la perspectiva de la defensa y del propio imputado, esto es una cuestión fundamental. Por la cuestión penológica, como dicen los españoles, ¿no? Es decir, la cuestión de las escalas penales que están en juego. Si el caso queda encuadrado en tortura, el mínimo legal es 8 años para el penitenciario, el policía, ¿no? El oficial, el suboficial, el que fuera. 8 años de mínima. En cambio, si el caso queda encuadrado en apremios ilegales o vejaciones o severidades, la escala penal es de 1 a 5 años, con algún agravante que posiblemente sea del caso, hasta 6 años. Entonces pasamos de una escala penal de 1 a 6 años a una escala penal de 8 a 25 años. Se dan cuenta lo que es esto para los intereses de la defensa, ¿no? Entonces, la clave para diferenciar la tortura de los llamados malos tratos, que son todas estas otras definiciones legales, está exclusivamente en la gravedad del sufrimiento. Y acá me quiero concentrar en estos minutos que tengo y después, en todo caso, abrimos a preguntas concretas. Lo primero que hay que decir es que no existe ni en el ámbito local, ni en el ámbito del derecho internacional, un parámetro objetivo, ni una cláusula que nos diga cuándo el sufrimiento va a ser grave. Esto está en manos nuestras. Es toda una responsabilidad. Está en manos del órgano requirente y del órgano jurisdiccional. Decidir y establecer en el caso si es suficientemente grave para hacer tortura o, en caso de que no sea así, entonces va a quedar en los tipos privilegiados, ¿no? De apremios, vejaciones o severidades. Lo segundo que hay que decir es que lo más aproximado que tenemos a estos parámetros objetivos y que realmente es de utilidad y que efectivamente se viene utilizando de modo creciente, y yo diría que hoy en día no hay sentencia judicial que no cite al Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul, esto es, digamos, una cuestión que ustedes tienen que tener presente. ¿Por qué? Porque, reitero, no hay fallo ni de la Corte, ni de la Procuración General, ni de la Casación Federal, ni del Tribunal de Casación en materia de torturas o de tribunales orales, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que no citen el Protocolo de Estambul. ¿Qué es el Protocolo de Estambul? Es un protocolo facultativo de Naciones Unidas, obviamente de la Convención Universal contra la Tortura del 85, a la cual la Argentina, para nosotros es materia constitucional. Estamos hablando del artículo 75, inciso 22. Y este protocolo se sanciona en 2001 en Estambul y tiene como objetivo, digamos, entrenar, capacitar, informar, concientizar y unificar, en todo caso, las metodologías de médicos, enfermeros, legistas, que tengan que relevar pruebas, obtener pruebas relacionadas con denuncias o casos de tortura. Es decir, el Protocolo de Estambul está dirigido al personal de salud, o en todo caso a los investigadores forenses o criminalísticos que tienen como tarea, frente a un caso de torturas, examinar
el cuerpo de la víctima o la psique de la víctima, para encontrar rastros de tortura. Lo que inadvertidamente hace el Protocolo de Estambul es citar o enumerar una docena de métodos que el protocolo considera son métodos estándar de tortura. Y acá está la cuestión clave. Entonces el Protocolo de Estambul dice, bueno, si usted está ante un caso de pasaje de corriente eléctrica de alto voltaje, tiene que relevar las zonas de mayor sensibilidad, se va a encontrar con huellas o rastros de estas características, ¿no? Busquen las zonas sensibles, porque los torturadores suelen utilizar la corriente eléctrica, el pasaje de corriente eléctrica en labios, en zonas, en tetillas, en el caso de los hombres, suelen pasar corriente eléctrica en los órganos genitales, etcétera, ¿no? Bueno, pero ahí está entonces cristalizado en un documento de Naciones Unidas un método que es tortura. Y así como está se cita la quemadura de cigarrillos o similares, el acorralamiento con perros entrenados, los simulacros de fusilamiento, las maniobras de ahogamiento, con agua o con bolsas, lo que se llama el submarino húmedo o el submarino seco. Bueno, y así sucesivamente. Fuertes golpizas que generan fracturas, lesiones de consideración. Bueno, entonces aquí resulta que tenemos, la jurisprudencia argentina descubre, a partir de Somoano, aproximadamente descubre la importancia del Protocolo de Estambul. No contiene todos los métodos de tortura, porque esto sería imposible, porque son infinitos los métodos de tortura. La imaginación y la creatividad de los torturadores es, ¿no? Imposible de calibrar y de prever. Pero sí nos sirve, el Protocolo de Estambul nos sirve, y esto está así reconocido por los máximos niveles de la jurisprudencia argentina. El Protocolo de Estambul está reconocido como un parámetro objetivo en el cual uno puede o bien identificar el método de tortura del caso que uno tiene, o establecer algún tipo de correlación en términos de disvalor de injusto, de magnitud, de sufrimiento. ¿Se entiende? Así que esto, ténganlo presente. El Protocolo de Estambul está disponible en la web, en internet, y bueno, también está trabajado ahí en el libro. Más allá de eso, yo lo que creo es que, como, digamos, yo me animo a decir algo más en este término, en términos de qué es lo que debemos considerar como grave, ¿no? Yo creo que debemos considerar como grave todo aquel método que a los ojos de la comunidad lo consideremos insoportable, como método de sufrimiento y de atentado a la dignidad, ¿no? Un método aberrante, un método abyecto, un método atroz, que niega la condición humana del detenido, que lo convierte en un animal, que lo convierte ni siquiera en un animal, en una cosa, ¿no? Que lo instrumentaliza, que lo deshumaniza, que busca quebrarlo como ser humano, ¿no? Bueno, cuando estemos en estos niveles, indudablemente entonces, cuando esta es la sensación que le genere al fiscal o al tribunal, vamos a estar ante un método de tortura. Y a esto se puede llegar, a esta sensación de considerar un evento insoportable desde el punto de vista de las sensibilidades humanas y de la condición humana. A esto podemos llegar a través de métodos, no solamente de métodos activos, es decir, de comportamientos activos de los torturadores, sino también podemos llegar perfectamente a partir de un no hacer de parte de los torturadores. A partir de métodos muy astutos, muy eficientes y cada vez más frecuentes, en donde los torturadores no le tocan un pelo al detenido. Ni siquiera entran en la celda o en el calabozo donde está el detenido. Y que son muy sencillos de explicar. Allí, cuando el torturador tiene a su disposición la comida que le provee el servicio penitenciario a ese detenido, y el torturador deliberadamente, dolosamente, se la niega, un día, 2 días, 3 días, una semana. Mira qué fácil.
El torturador no tiene contacto, ni siquiera tiene contacto visual, simplemente le niega la comida, o el agua, o el frío, frente al frío, negarle la calefacción en invierno, o la ventilación en verano, en condiciones insoportables, empujando, ¿no?, al detenido a condiciones insoportables, de deshumanización. Digo más, otros casos de comisión por omisión. Tenemos bueno, estos son ejemplos por ahí de la época de la dictadura, ¿no? Pero en la época de la dictadura tenemos varios casos, precedentes judiciales de torturas en comisión por omisión. Mujer embarazada que empieza en trabajo de parto, detenida, y dolosamente los perpetradores, los captores le niegan el tratamiento o la atención que tienen disponible para hacerla sufrir y que se convierta en un animal directamente, ¿no? Digamos, que haga el parto por sí misma. ¿Se imaginan esta situación? Los torturadores no hacen absolutamente nada, es un no hacer, están mirando el partido de fútbol del Mundial 78. O otros casos que tenemos de la época de la dictadura, de torturas en comisión por omisión. El detenido ingresa al recinto herido de bala y se le niega la atención. Se deja que se lo desangre, que sufra. O el detenido que está cautivo, como me ha pasado a mí en la investigación de la causa del primer cuerpo de ejército que tengo a cargo en el juzgado, un detenido que, estando tantos meses en un centro clandestino, tiene una grave infección por peritonitis. Una apendicitis que deriva en peritonitis, necesita tratamiento urgente. Los torturadores la demoran para hacerlo sufrir. Digo, y voy a un ejemplo ahora de nuestra democracia, a un ejemplo muy reciente, de mediados de los años 2000. Un caso que ocurrió en Ushuaia, en Tierra del Fuego, en Río Grande, en el penal de Río Grande. ¿Cuál era el método de tortura en este penal? Era muy sencillo y muy astuto. A la víctima, de noche, se la conducía a la cámara frigorífica de la cocina del penal, que era de grandes dimensiones. Y se lo colocaba desnudo y rociado de gas pimienta en la cámara frigorífica, bajo amenazas de muerte, diciendo: de acá te sacamos mañana, ¿no? Hecho una barra de hielo, y nunca más se va a saber de vos. Se le apagaban las luces, y esa víctima quedaba aproximadamente media hora en esas condiciones adentro de la cámara. Luego, por supuesto, era retirado, ¿no? Al borde de la hipotermia, era retirado, conducido nuevamente al pabellón, y a la mañana siguiente esa víctima estaba completamente recuperada de lo que había pasado, sin ningún rastro. ¿Se entiende? Bueno, en ese caso, afortunadamente, se logró probar el hecho y un tribunal oral de esa ciudad condenó a los acusados por torturas, ¿no? Pero digo, por eso digo, la creatividad de los torturadores no tiene ningún límite, pero decía entonces que entre los parámetros objetivos del protocolo de Estambul y este punto de partida, que a mí me parece indiscutible, ¿no? de que allí, cuando nos encontremos con métodos que resulten insoportables a los ojos de la comunidad, bueno, vamos a estar en una situación de tortura. Otra cuestión importante en este punto es qué vinculación o qué relación tienen las secuelas físicas con respecto a la posible calificación de torturas. ¿Hay un correlato? Lesiones gravísimas, torturas; lesiones graves, vemos; lesiones leves, apremios ilegales. No, esto no es en absoluto así. Esto no es en absoluto así, y de hecho ha habido algunas sentencias que han explorado esta posibilidad y han sido duramente criticadas. No hay un correlato. ¿Por qué? Porque si nosotros, como fiscales y como jueces, habilitamos este correlato, es decir, no, tortura solamente es cuando la víctima pierde un riñón, pierde el ojo, pierde un testículo, por un rodillazo,
y si no pasa nada grave, no es tortura, lo mandamos a premios ilegales. Esto es, ¿cuál es el mensaje que le estamos mandando como jueces y fiscales a las agencias policiales y penitenciarias? El mensaje es, muchachos, sigan torturando, pero cuídense de no dejar secuelas. Ese es el mensaje. Y ese fue el mensaje de la agencia judicial durante 20 años. Hasta Bayarri fue el mensaje de la agencia judicial, que por supuesto promovió, no digo promovió, pero por lo menos mantuvo en desenvolvimiento estas prácticas heredadas de la época dictatorial. De modo masivo, permanente, cotidiano, ubicuo. Bueno, esto se corta a mediados de los 2000, hay una transición hasta el 2010, y en esta última década el mensaje cambió. Claramente, porque yo estoy al corriente de la jurisprudencia que se baje, no solamente yo, hay un montón de actores que están trabajando en estos temas, y coincidimos en que hay claramente un cambio de tendencia en este sentido y un mayor esclarecimiento sobre estos casos. Entonces, decía, no hay en absoluto un correlato. Como el ejemplo que les acabo de mencionar, ¿no? De la tortura en la cámara frigorífica, no le deja secuelas. No es que no tiene lesiones, no tiene secuelas, no hay rastros. Lo mismo con la aplicación de torturas, las llamadas torturas psicológicas, que también son muy frecuentes. Como esta que yo mencionaba del simulacro de fusilamiento. Pero un simulacro en serio. No es un acting de 30 segundos. El simulacro de fusilamiento es una puesta en escena muy preparada, en la cual al preso se le anuncia mucho tiempo antes que va a ser ejecutado, y hay todo un acting, en donde cada uno de los torturadores toman un rol, últimamente hasta lo filman, para aumentar incluso el sufrimiento psíquico, la mortificación, ¿no? Y es conducido a otro, es sacado, llevado a otro lugar, con amenazas, con manifestación muy efectiva de qué rol va a ocupar cada uno, cómo va a ser ejecutado, se le obliga a cavar la fosa, se le obliga a desnudarse, que diga sus últimas palabras. Bueno, un método heredado de la época de la dictadura, en donde era cosa de todos los días. Porque en la época de la dictadura, ¿qué hacían? Era una manera que tenían de arrancarle, de quebrar a ese cautivo y que confiese, y que pase a colaborar. Llevado al extremo, ¿no? Hasta el último segundo. Bueno, obviamente en este tipo de métodos no hay ninguna secuela. No hay ninguna secuela, ¿no? Por supuesto, hay otros métodos también, ¿no? de tortura psicológica que son también muy similares. Y quiero citar específicamente un caso donde se discutió este tema en la ciudad de Buenos Aires, un fallo de un tribunal oral que se llama Barrio Nuevo, en donde justamente se dio esta cuestión. Eran dos policías federales que en flagrancia persiguen durante algo así como 20 cuadras a un sospechoso. Lo persiguen. Finalmente dan con él. Lo aprenden. Lo reducen. Lo esposan, lo arrodillan. Y lo ponen fuera de combate, no puede defenderse, no puede ejercer resistencia. Ya está. Está terminado el operativo. ¿Qué hace uno de los agentes? Saca su pistola 9 milímetros, la amartilla, se la coloca en la cara al detenido, bajo amenazas de muerte, y dispara. Con cierta fortuna para la víctima, porque el disparo le atraviesa las dos paredes musculares de la cara sin interesarle ninguna de las piezas dentales, ni el hueso de la mandíbula. ¿Por qué? Porque cuando le coloca la pistola, el detenido intuitivamente abre la boca. Y entonces la lesión fue puramente muscular. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué hizo un tribunal oral en Capital? 2-1. El juez Morín votó, Daniel Morín, colega mío de la facultad, obviamente votó en contra, pero dos jueces dijeron, bueno, no para decirlo gráficamente, ¿no? Bueno, al final no pasó tanto. No fue para tanto.
tuvo lesiones graves o lesiones leves, no me acuerdo cómo terminó calificando, no sé si no fue lesiones leves, y por lo tanto aquí no hay ninguna tortura. Y condenaron por apremios. Y ese fallo lamentablemente quedó firme, porque el fiscal del juicio no apeló. Era la época donde todavía no había querellantes, o no había masivamente querellantes en estos casos, o no estaban, por ejemplo, los organismos que suelen aparecer en estos casos, como la Procuración Penitenciaria, o el CELS, o la CORREPE, u otros organismos que acompañan a las víctimas en estos casos, o incluso hasta a la propia Defensoría General, o la Procuración General, que ahora tiene, a nivel nacional, tiene una Procuraduría Especial sobre Violencia Institucional, ¿no? Pero en aquellos años, en el año 2001, ¿no? Antes de Bayarri, nada de esto ocurría, los jueces hacían un poco lo que querían, y este es un ejemplo sumamente negativo, digamos, que bueno, que hay que tratar de evitar, ¿no? Y digamos, porque cito este caso porque el voto de la mayoría dice en los considerandos que hay un correlato, o habría un correlato entre la magnitud de las lesiones y la calificación de tortura. Bueno, esto está universalmente repudiado y criticado, y es un camino que bueno, lleva a sentencias que no se corresponden con la aplicación de la legislación penal vigente, y mucho menos de la vigente en el ámbito internacional. Bueno, más o menos esto era lo que yo quería contarles. Quiero tener mucho tiempo porque seguramente van a aparecer preguntas. Y en todo caso vamos retomando y vamos yendo y viniendo sobre las cuestiones que ustedes me quieran preguntar. Así que le doy la palabra a los organizadores para que vayan fluyendo, o bueno, los invito a que hagan las preguntas, ¿no?, del caso. Gracias. Bárbaro, muchísimas gracias, Daniel. Mariana, no sé si estás chequeando las preguntas del chat. También aprovecho para decirle a los asistentes que podemos usar este icono de la manito para darle un marco de orden a las preguntas, como está haciendo en este momento Ariana Romero Maturano. Aprovecho y le doy la palabra, si les parece. Una cosa antes de empezar. Por las dudas que nos quedemos sin tiempo, o que surjan preguntas o consultas posteriores, después me pueden escribir o consultarme a mi correo, que es drrafecas@gmail.com, o si no al Instagram público que tengo, que es Rafecas Daniel. Ahí también por el privado me pueden hacer las preguntas o aclaraciones que quieran, más allá de las que podamos evacuar ahora. Gracias. Hola doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Ariana, y me surge una duda, según lo que usted hablaba temprano, de que no hace falta tocar al detenido para poder causar una tortura. Sí. Yo le hice una pregunta en el chat, ¿qué pasa en el caso de la higiene de las cárceles, donde sabemos que constitucionalmente tienen que ser sanas y limpias, y no para tortura, justamente lo especifica? En este caso, donde no hace falta tocarlo al detenido, está generando una afectación psicológica por parte del Estado, en fin y al cabo. Entonces, ¿hasta qué punto podemos considerarlo tortura o no tortura? Gracias. Es una muy buena pregunta, Ariana, te agradezco, porque es una vieja discusión que tenemos con Paula Libach, que actualmente justamente es la directora ejecutiva del CELS. Esto yo también lo trato en el libro. Es algo que quizás me faltó aclarar cuando hice la descripción del delito de tortura, pero que bueno, es bastante, digamos, es sabido que el delito obviamente es doloso, ¿no? Es decir, esta imposición de un sufrimiento grave tiene que ser dolosa, es decir, deliberada, intencional, ¿no? O como mínimo con dolo eventual, pero de ninguna manera podemos abarcar en el tipo de torturas, y en general en el capítulo de los delitos de torturas y malos tratos del Código Penal, no podemos encuadrar allí las situaciones de hacinamiento, superpoblación, falta de higiene, como vos decís, déficit presupuestario, que aqueja
históricamente, digamos, a los sistemas penitenciarios, no solamente en la Argentina, sino en toda la región. Es decir, yendo, digamos, incluso haciendo una respuesta más amplia y más abarcativa a lo que vos estás preguntando. Todo este tipo de déficits estructurales de nuestro sistema penal, sobre todo los sistemas penitenciarios, pero también los presos en comisaría, los institutos de menores, no los vamos a llevar a una afectación a la Convención Universal contra la Tortura, o a la Convención Americana contra la Tortura, sino que vamos a ir y van a atentar y afectar a otras cláusulas y principios que están en tratados internacionales, como por ejemplo el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, reconociendo la dignidad humana, ¿no? Pero además de esto, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, especialmente, de Naciones Unidas, establece un catálogo importante de derechos de los reclusos, y entonces estos déficits estructurales que terminan en graves padecimientos y graves afectaciones a la dignidad de los detenidos, deben canalizarse por esta otra vía, pero no por la vía de la tortura, porque la tortura para el orden internacional y para el orden local se limita a los casos dolosos, de ocasionamiento doloso de ese sufrimiento. ¿Se entiende? Roberto Sotelo, veo que está levantando la mano, le damos la palabra. Sí, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Bien, buenas tardes, doctor Rafeca, desde Chaco lo saludamos con mucho afecto. Yo quisiera preguntarle lo siguiente. En virtud de las palizas, que una de las formas más comunes, ¿no es cierto?, de tortura, las palizas brutales, excesivas, donde participan más de 2 o 3 efectivos policiales, una de las prácticas que se ocurre es que luego de estas brutales palizas, como forma de lograr impunidad, llevan a la persona casi moribunda a alguna guardia del hospital, y ese criterio es lo que toma la justicia o las fiscalías de investigación para atenuar la figura de lo que es delito de tortura y encuadrar dentro de lo que es apremios o vejaciones. Incluso en un reciente caso en el que se está litigando, bueno, la discusión y la propuesta por parte de la querella es el delito de tortura seguida de muerte. Pero hay discrepancia con la fiscalía porque claramente utilizaron este ardid de llevar casi muerto a la persona en la guardia, la cual obviamente se hacen algunas atenciones, prolongan la vida, pero posteriormente termina falleciendo a causa de esta brutal golpiza. Mi pregunta concreta es, ¿esto incurre en tortura, estas golpizas brutales, posteriormente a la internación que ocasionan la muerte? ¿Es considerado tortura? Vale, muchas gracias. También una muy buena pregunta que me sirve también para tratar una cuestión fundamental de la charla de hoy. Gracias, Roberto. En primer lugar, es muy frecuente que los torturadores, en las últimas instancias, antes de terminar con el ocasionamiento del delito, o bien se asusten, o bien se preocupen, o bien tomen recaudos, pero no en la mente de los torturadores en general no está guiada en estos momentos por el afán de evitar la calificación de tortura, sino que en realidad lo que normalmente van a querer evitar es la muerte del torturado. Es decir, que los torturadores luego lo lleven a una guardia o le den intervención a un médico, o de una u otra manera hagan gestos o actos destinados a salvarle la vida. En todo caso los va a alejar de un homicidio agravado o de una tentativa de homicidio en dolo eventual, pero no los va a salvar, ni tiene por qué afectar la calificación de tortura. Este sería otro subterfugio que inventa la agencia judicial para evitar la calificación. Confundir aquí un dolo, digamos, disipar el dolo de homicidio con el dolo ya consumado de tortura, irreversible. ¿Se entiende? Es decir, esto por un lado. Y por el otro, es muy cierto lo que vos decís, y esto está demostrado estadísticamente. Nuestro país, en los últimos 10 años, o incluso hasta 15 años yendo para atrás,
de los bancos de datos relacionados con las torturas denunciadas efectivamente por detenidos y por presos en la Argentina, yo diría que 3 de cada 4 casos de tortura son palizas. Son palizas, es decir, este es, en la Argentina de hoy, es el método de tortura más recurrente, las palizas. Y en el otro cuarto, digamos, 1 de cada 4, se engloban todos los otros métodos que mencionábamos de distinta índole, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, el pasaje de corriente eléctrica, que prácticamente desapareció como método de tortura en la Argentina, no porque los torturadores hayan dulcificado sus métodos, sino porque la tortura, para la criminalística actual, deja rasgos y huellas evidentes en el cuerpo del detenido, y por lo tanto ha sido prácticamente descartado por los torturadores. ¿Se entiende? Pero es muy importante convertirse en un especialista o tener muy en claro a las palizas como método de tortura. ¿Cuándo una paliza va a ser tortura y cuándo no? Bueno, entonces aquí yo diría, hay una larga lista de ítems que tenemos que puntear cuando estamos frente a un caso de una paliza. Primera cuestión. ¿Cuántos son los autores? No es lo mismo que sea 1, que sean 2, que sean 3, 10 o la guardia entera, cayéndole con patadas y con puños a la víctima. Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Cuánto dura la paliza? ¿Cuánto tiempo dura? No es lo mismo que dure 2 minutos, a que dure 15 minutos, a que dure media hora. Tercera cuestión. ¿Con qué implementos o con qué elementos se producen los golpes a la víctima? ¿Con qué elementos? ¿Son con los puños? ¿Son con borceguíes? ¿Con borceguíes con punta de hierro? ¿Con manoplas? ¿Con cachiporras? ¿Con las culatas de revólveres? ¿Con los escudos que utilizan a veces los policías? ¿Con qué implementos se produce esa paliza? No es lo mismo la capacidad de daño que generan estos implementos, ¿no? Cuarta cuestión. ¿Dónde se produce esa paliza? ¿Se produce en la vía pública? ¿En la puerta de un boliche? ¿En la puerta de un espectáculo deportivo? ¿De una cancha de fútbol? ¿Frente a testigos? ¿O se produce adentro, en el fondo de un penal? ¿En un tubo, en una celda de aislamiento? ¿O en un calabozo? ¿O se produce en medio del pabellón a la vista de los otros presos? No es lo mismo. La sensación de angustia es mucho mayor si la víctima está completamente aislada y sabe que nadie va a ver ni a acudir en su ayuda ni a después poder testificar el hecho. Y esto además le es recordado a la víctima mientras sufre la paliza, ¿no? Quinta cuestión. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es la víctima? ¿Es un niño o es un adulto? ¿Es un anciano? ¿Es una mujer embarazada? ¿Una persona enferma? ¿Una persona convaleciente? ¿Se entiende? No es lo mismo tampoco desde la perspectiva de la víctima. Y por último, y esto es una cuestión fundamental, sexto ingrediente. Además del maltrato físico, además de los golpes, de las patadas, de los palazos, etc., del sufrimiento físico, además del sufrimiento físico, tenemos que relevar el sufrimiento psíquico que viene acompañado en toda paliza con la proferta verbal de los perpetradores. No hay paliza sin insultos, sin humillación, sin amenazas, sin coacciones. No hay paliza en silencio. No hay paliza en silencio. Toda paliza es acompañada de severas amenazas, muy creíbles amenazas, de muerte,
palabras de humillación, de denostación, de rebajamiento de esa persona, que necesariamente y muchas veces este aspecto de sufrimiento psíquico es el que termina de decantar el caso para la calificación de tortura. Cuando sumamos al sufrimiento físico la mortificación psíquica a la que los torturadores sometieron a la víctima. ¿Se entiende? Por eso en la definición que yo di de tortura, dije la imposición de un sufrimiento físico y o psíquico. ¿Por qué? Porque casi siempre es sufrimiento físico y psíquico, especialmente tratándose de palizas. Entonces, tome nota de estos 6 ítems, que no son exhaustivos, puede haber otros aspectos, otros condimentos, pero tome nota de estos 6 ítems, porque les van a ayudar en la práctica a establecer entonces si el caso va a quedar del lado de tortura o del caso de los apremios ilegales. Si estos ítems se dan en el caso, bueno, seguramente estaremos en un caso de tortura. Si en todos estos ítems la respuesta es que, bueno, hay una dimensión de injusto que se destaca, ¿no?, en estos ítems. Y en cambio, si ninguno de ellos se da, bueno, entonces quizás estemos del lado de los apremios ilegales. Si resulta que es un autor por 2 minutos, usando solamente los puños o las patadas, sin ningún implemento, y no hay amenazas muy significativas, y resulta que la víctima es adulta, bueno, ¿se entiende? Quizás entonces esto quede para el lado de un apremio legal, ¿no? Es decir, hay que trabajar con estos ítems, y después el juez y el fiscal, insisto, tenemos un espacio de arbitrio, que forma parte de la regla de juego del reparto de poderes. El Poder Judicial, fiscales y jueces tenemos esta potestad. Está en nuestras manos decidir en cada caso, pero tenemos que decidir conforme a lo que establece la ley y el derecho internacional. Seguimos. Excelente. Romina Lofeudo. Romina, si habilitas el micrófono. Hola, buenas tardes, doctor, un gusto. Buenas tardes, igualmente. Mi pregunta es más o menos para este lado de las torturas psicológicas. En una etapa de instrucción penal, el fiscal, por medio de coerción a un detenido con prisión preventiva, la coerción del fiscal y todo su equipo, ¿no es cierto? ¿Eso se puede tomar como torturas? A ver, sacar al detenido, por ejemplo, lo llevan a una revisación médica y justo lo llama el fiscal, sin que quede en el libro de salida registrado que el detenido va a ver al fiscal y sin su abogado presente. El fiscal le hace ciertas recomendaciones para cambiar determinadas declaraciones, para salir favorecido, con favores a cambios. Eso lo he escuchado varias veces, es muy típico, hay muchas denuncias. ¿Califica como tortura eso? Yo creo que no, yo creo que son casos que están más allá del alcance de la prohibición penal de estos tipos. Es decir, creo que son situaciones que no las podemos vincular o conectar con las condiciones de detención del detenido, sino que en todo caso sí seguramente pueden eventualmente encuadrar en otras figuras que atentan, por un lado, contra la administración pública y por otro lado, posiblemente contra otros aspectos de la libertad del detenido, ¿no? Pero no, estos tipos penales no están diseñados ni pensados por el legislador para ese tipo de situaciones, si se quiere, extorsivas o coactivas, claro, porque, vinculados más bien. Sin embargo, es una presión psicológica muy fuerte la que se sufre, ¿no es cierto? Sí, a veces. Sí. No tengo duda de que de verificarse, digamos, suficientemente pueden encuadrar, pero en otros tipos penales. No son estos tipos penales los que se activarían, digamos, en ese tipo de contextos. Bien.
Gracias. No, por favor. Buena pregunta. Gracias. Muy bien, seguimos con Celeste. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi consulta por ahí iba más por ahí a los elementos típicos que usted había nombrado, que dice que, bueno, que tenía que ser llevado a cabo por un funcionario, generalmente algún agente penitenciario, policial, en el ejercicio de su función, Sí. y para un detenido. Mi consulta es, ¿necesariamente tiene que ser un legalmente detenido? No. Ah, Buena pregunta. o sea, Buena al pregunta. momento, digamos, de una detención ilegítima también puede considerarse. Sí, por supuesto. Es más, mirá, vos fijate que esto es tan importante que el propio legislador penal, en el artículo 144 tercero, yo me olvidé de decirlo en la definición, pero el legislador argentino, en el tipo penal dice, cuando define la tortura, dice, será castigado con pena de 8 a 25 años el funcionario público que impusiere respecto de una persona privada legal o ilegalmente de la libertad. ¿Se entiende? Bien. Es decir, Sí. que en ese caso que vos estás preguntando, ¿qué va a haber? Un concurso ideal de figuras. ¿Se entiende? Porque vos vas a tener, sobre la base de una detención ilegal, del 144 bis, inciso primero, un acto de tortura o de malos tratos de los tipos penales que estamos viendo. Va a haber un concurso de figuras. Bien, ¿Se perfecto. entiende? Esto también lo trato en el libro mío. Bueno, tengo un capítulo dedicado a detenciones ilegales, están ahí analizadas Sí, después estas situaciones de concurso. De hecho, en la época de la dictadura, esta era la regla. Eran todos Claro. secuestros ilegales y sobre esa base se torturaba, con lo cual nosotros en la Argentina debemos tener ya unas 250 sentencias condenatorias de como 50 tribunales de todo el país en donde se calificó los hechos con este concurso, ¿no? de detención ilegal en concurso con torturas. Y lo último, perdón, si después podría dejar de vuelta el nombre del libro, yo me uní un poco más. Se llama El crimen de tortura. Acá está la... Ay, perdón, estoy mirando ahí. ¿Es el del 2010, doctor? Disculpe. No, esa es la edición anterior. Ah, bien. Yo la que les recomiendo es que es la versión actual, donde está, digamos, toda la jurisprudencia desde el 2010 hasta el 2016, que se publica el libro, y es una edición mejorada, digamos, ¿no? Y actualizada del libro. El crimen de tortura se llama El crimen de tortura en el Estado autoritario y en el Estado de Derecho, de la editorial Didot. Perfecto, muchas gracias. No, por nada. Continuamos. Pablo R. Díaz Lacaba. ¿Te escuchamos, Pablo? Pablo, si habilitas el micrófono, puedes efectuar tu pregunta. Seguimos mientras Pablo ve el tema del micrófono. Gabriela. Gabriela, te escuchamos. Buenas tardes. Mi duda, no sé si se me escucha. ¿Me escucha? Sí. Buenas tardes, doctor. Mi duda es la siguiente, considerando que la pena tiene que ser proporcional a lo que se ve, ¿no? Al injusto, a la culpabilidad y bueno, todo lo que las cuestiones que se analizan en la teoría del delito. La tortura, ¿existió algún caso en la Argentina donde se haya pedido la disminución de la pena, considerando como un accesorio a la pena de privación de la libertad de la persona? No sé si No, que yo conozca no, pero aprovecho tu pregunta para señalar en todo caso que mi opinión personal, y no es solamente la mía, es la de la mayoría de los que trabajamos estos temas, es que tenemos que propugnar una reforma de la legislación vigente para reducir el mínimo legal vigente del delito de torturas, como yo diría, por ejemplo, hasta los 6 años de prisión, ¿no? Para hacerlo calzar con el máximo de los malos tratos y dar un poco más de margen de maniobra a los jueces para adecuar, digamos, la pena al disvalor de injusto. De hecho,
el año pasado, no, el anteaño, en 2019, yo participé de una reunión que se hizo en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, donde fuimos muchos expertos sobre estos temas, y organizada por el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura. Y bueno, hay pasos muy serios tendientes a avanzar en una reforma del artículo en este aspecto y en algunos otros. Pero hasta tanto eso no se haga, el mínimo legal es el de 8 años de prisión. Pero me refiero a la persona que se encuentra privada de la libertad. Ah, sí, ahora sí. Ahora te entendí la pregunta. Está buena la aclaración, pero... Claro, vos decís que desde el lado de la víctima, digamos. Exactamente. Claro, que la víctima que tenga un reconocimiento en su condena por el delito común, de que el Estado, como el Estado lo torturó, entonces que esto sea objetivamente reconocido y que entonces esto sea un motivo de disminución de la pena. Bueno, esto lo cuento en el libro, se dio un debate en una sentencia aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la segunda instancia de una sentencia condenatoria, creo que fue el caso de Brian Núñez, que es un caso de los muy conocidos de estos últimos 10 años, en donde el Servicio Penitenciario Federal, 2 agentes fueron condenados por torturas por un tribunal oral respecto de un autor que estaba cumpliendo pena, como condenado por delitos comunes, ¿no? Y entonces, me acuerdo que simbólicamente nunca había pasado que la víctima de torturas llega a la audiencia de juicio en un camión celular, esposado, porque está cumpliendo pena, por un robo agravado. Y al tipo le sacan a esa esposa, se sienta y dice, bueno, sí, me torturaron, me apalearon, me tiraron por la escalera, me manguerearon, no me acuerdo cuáles eran los métodos. Y en ese caso, con esa víctima, el servicio penitenciario fue condenado. Muy bien. La pregunta es, ¿corresponde reducirle la pena? Bueno, es interesante la cuestión, porque es el mismo Estado, ¿no? El mismo Estado que lo señala y le reprocha el delito es el mismo Estado que lo torturó. Se dio un debate sobre esta cuestión muy interesante en la Cámara Nacional de Casación, no en la Federal, en la Cámara de Casación Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, creo que fue Núñez, en donde el juez Luis Niño, titular de cátedra de la Facultad de Derecho, dijo que había que reconocerle esta situación y reducirle la pena. Y el otro de los jueces, Magariños, no descartó en principio ese argumento, pero dijo que, o se agarró de que la condena contra los autores del servicio penitenciario por torturas no estaba firme. ¿Se entiende? Pero, bueno, ahí hubo una primera aproximación a reconocer esta circunstancia. El caso de Brian Núñez en la ciudad de Buenos Aires. Pero que no prosperó, en definitiva. La condena fue confirmada por los argumentos tradicionales, y este argumento no cuajó, digamos, no terminó de cuajar. Pero yo creo que en algún momento, cuando se den todas las condiciones, perfectamente debería darse. Bárbaro. Tenemos... No digo una absolución, ¿no? Sino una reducción del reproche. Esto es lo que estamos hablando. Perdón mi interrupción. Tenemos 3 manos más levantadas. Luego, no sé, Mariana, si querés levantar alguna pregunta del chat o bien dar algunas palabras de cierre. Seguimos ahora con Fernán Matelo Alcaide. Hola, sí, buenas tardes. No sé si se me escucha. ¿Qué tal, doctor? Mi pregunta era sobre cómo, a su entender, sería el concurso si lo hubiere cuando el sufrimiento va específicamente hacia lo que es la integridad sexual de la víctima. Si podría entenderse que hay un delito contra la integridad sexual por un lado, sumado, o cómo concursaría en todo caso con lo que podría ser la tortura si además se busca el sufrimiento, ¿no? Muy buena pregunta también. La verdad que el nivel de las preguntas es óptimo, porque son todos justo temas que no tuve tiempo de abordar. Sobre esta cuestión que vos estás preguntando, ha habido también una muy interesante evolución en la jurisprudencia que discurrió en paralelo con esto que yo conté respecto de la tipificación de la tortura. ¿Por qué? Porque hasta el año 2010
Nunca jamás en la jurisprudencia argentina, y aquí me refiero especialmente a los procesos de lesa humanidad, es decir, a los crímenes cometidos en la era del terrorismo de Estado, nunca se había hecho una discriminación allí cuando, en el marco de los centros clandestinos, de la tortura, hubiera habido, por ejemplo, graves abusos sexuales. Hasta el año 2010, y me incluyo como juez de instrucción, todos decíamos la violación y otros graves abusos sexuales en un contexto de tortura es tortura. Es decir, son formas particularmente graves de tortura y están enmarcadas en el tipo de torturas. ¿Se entiende? Esto cambia 180 grados, hay un giro en la jurisprudencia de 180 grados con el fallo Molina del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que luego va a ser confirmado por la Sala Cuarta de la Casación Federal. En este fallo Molina, por primera vez, esto también está largamente explicado en el libro, hay un capítulo entero dedicado a responder a esta pregunta que hizo recién el colega. En el año 2010, este tribunal oral condena a un suboficial de la Marina que actuaba en la base naval de ahí de Mar del Plata y que se había probado que había violado reiteradamente a varias cautivas. Ese tribunal, además de condenar por secuestros y tortura, condena por violación, diciendo que aquí hay que visibilizar el especial sufrimiento de las mujeres cautivas y visibilizar también la especial afectación a otro bien jurídico que es la integridad sexual. Bueno, este fallo generó un efecto dominó del 2010 hasta hoy, en el cual yo les diría que hoy tenemos que tener ya algo así como 40 sentencias de los procesos de lesa humanidad en donde se reconoce esta cuestión, incluyendo mi juzgado. Nosotros también acompañamos este cambio en la jurisprudencia y pasamos a reconocer la especial afectación de otro bien jurídico, que es la integridad sexual. De modo tal de que hoy en día diría que es la doctrina o la jurisprudencia absolutamente dominante en la Argentina de que si el acto de grave sufrimiento tiene un aspecto reconocible y grave de afectación a la integridad sexual, corresponde traer al concurso ideal de figuras el delito que corresponda del capítulo de los delitos contra la integridad sexual. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Al contrario, gracias a vos. Continuamos con Florencia Picoloto. Florencia, te escuchamos. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias por esta charla, por demás interesante. Mi pregunta es la siguiente. Tengo entendido que usted hace una distinción entre la posición de garante del funcionario público del artículo 144 ter y el 144 quater. Sí. Y me gustaría si puede hacer unas especificaciones en cuanto a la comisión por omisión del primero. O sea, vos querés que me refiera brevemente al autor del artículo 144 quater. Del TER, por favor. O sea, esa intensidad mayor en la posición de garante. No, es a ver, ¿cuál es la diferencia entre la tortura en comisión por omisión, de la cual yo di algunos ejemplos, ¿no? Es decir, el autor que deliberadamente le priva de agua o de comida durante una semana, ¿no? Todos esos ejemplos son casos de tortura en comisión por omisión. Es decir, llegamos al mismo resultado lesivo, que es el grave sufrimiento físico y psíquico, la negación de la humanidad de esa persona, su quebrantamiento, etcétera, a través de un no hacer, ¿no? O sea que aquí, desde el punto de vista del disvalor de resultado y del disvalor de acción, no hay ninguna diferencia, ni hay que hacer ninguna diferencia. Yo reitero, el delito de tortura se puede realizar por acción como en comisión por omisión. Y lo mismo le cabe a aquellos que en reparto de tareas, es decir, en el marco de una coautoría, están presentes en el lugar del hecho, en la sala de torturas, en el quirófano, como se decía en la época de la dictadura, y hay un reparto de tareas. Uno interroga, el otro pasa corriente eléctrica, el otro le tira agua para aumentar la capacidad de la conducción eléctrica, y hay otro que toma nota, ¿no? Bueno, y hay un médico que controla las funciones vitales para que no se les vaya en la tortura. Todos son coautores. Hay un reparto funcional de tareas.
más allá de que unos lo hagan por acción, otros en comisión por omisión. Pero todos son coautores. ¿Estamos? Esto por un lado. En el 144 cuarto, el legislador argentino del año 84, a mi juicio muy acertadamente, dice que va a castigarse con pena de 3 a 10 años, mucho menos, de 3 a 10 años, al funcionario competente que en pleno desarrollo de un acto de tortura no impide que ésta prosiga, no impide su prosecución. Bueno, ¿a qué se refiere aquí? Está refiriéndose al funcionario competente que no está presente en el lugar del hecho, ni tiene poder de hecho, poder fáctico presencial para dar la orden de que se evite la comisión del delito. Por ejemplo, si se está torturando en una comisaría y la víctima está a los gritos pelados, y hay un oficial de servicio en la otra oficina, o el comisario está en la otra oficina, y está perfectamente al tanto de lo que está pasando, ese va a ser autor en comisión por omisión del delito principal, porque está presente en el lugar del hecho y se dan todos los requisitos de la comisión por omisión del delito de tortura. Posición de garante, capacidad real y física de actuar y no hacer la actuación debida. El 144 cuarto, que tiene una pena menor, es para el funcionario competente que no está presente en el lugar del hecho y por lo tanto no tiene capacidad de hacer frenar ese acto. Por ejemplo, el jefe de circunscripción, o el jefe de comisarías, o el jefe de la policía provincial o federal, que se enteran de que se está torturando a alguien en una comisaría. O también puede ser un juez o un fiscal que tiene a cargo el detenido. Y se enteran que está siendo torturado en un patrullero, en donde fuera. Y esto está ocurriendo en tiempo real, y no hace lo que tiene que hacer para hacer cesar, que es dar la orden. Si no lo hace, bueno, no va a ir a la tortura de 8 a 25 años. El funcionario competente que no está presente va al 144 cuarto con penas de 3 a 10 años. Y que también es un comportamiento omisivo, porque en definitiva es que no dio la orden de hacer cesar, ¿no? Pero aquí ya es un círculo concéntrico más alejado de la indemnidad del bien jurídico. Los que están más cerca de la indemnidad del bien jurídico son los que están en el lugar del hecho. A medida que, si no estamos en el lugar del hecho, ya empezamos a alejarnos como garantes. Y por lo tanto es correcta la decisión del legislador de, en ese caso, establecer una pena menor. Perfecto, doctor, gracias. Yo le preguntaba porque tengo entendido que buena parte de la doctrina considera que el 144 quater es la comisión por omisión, o sea, la omisión impropia del funcionario. La conozco. Lo que pasa es que esa errada interpretación la necesitan aquellos que sostienen que no es posible aplicar la comisión por omisión en la parte especial, salvo que esté específicamente tipificada, como hace Zaffaroni, o Slokar, o Javier de Luca, los que siguen a Zaffaroni, ¿no? Tienen un problema muy grave, porque entonces el delito de tortura por omisión no sería punible. ¿Se entiende? Sí, exacto. Bueno, entonces es insistir en un error, porque, digamos, el error de decir que no es posible deducir la comisión por omisión de la figura de tortura, lo lleva a otro error, que es agarrarse de que la tortura por omisión, por ejemplo el caso de matar de hambre, ¿no? Llevarlo al borde de la muerte, del borde de la inanición a un preso, simplemente por no darle comida, va a tener una pena de 3 a 10 años, cuando en verdad le corresponde la de la tortura. Totalmente, como el caso de la madre que no alimenta al hijo, en definitiva, que lo llevan al 106. Exactamente lo mismo. Pero el origen de esa interpretación tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Que es que Zaffaroni, para mí equivocadamente, cree que la comisión por omisión es inconstitucional o que afecta al principio de legalidad, cuando esto no es así para nada. No existe esta postura en la dogmática penal, digamos, actual. Muchísimas gracias, doctor.
De nada. Última pregunta, le damos la palabra a Juan Martín Bargalió. Juan Martín, te escuchamos. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Yo tengo un par de dudas. Lo primero que quería preguntarle era, digamos, más apuntando a cuestión práctica, si podría considerarse tortura dejar a un detenido durante 10 horas dentro del patrullero al rayo del sol en pleno verano sin agua ni comida. Yo entiendo que una semana es claro que es tortura, un par de días sí, ahora eso ya entra, digamos, en el marco de la prudencia judicial y me gustaría conocer su opinión al respecto. Buenísimo. Bueno, te puedo responder esta si querés y después te doy paso para Sí. la otra pregunta. Sí. Muy bueno tu caso, porque justamente sería un caso límite, ¿no? Y aprovecho también entonces para agregar algo que hasta ahora no lo había hecho, y es lo siguiente. Hay un principio rector en nuestra ciencia, en el derecho penal, que nosotros tenemos como jueces fiscales, tenemos que aplicar siempre, en todos los casos, por igual, y sin importar quiénes son los perpetradores, ni quiénes son las víctimas, ni cuál es la magnitud del hecho, que es el principio de estricta legalidad, es decir, de lex stricta, ¿no? Que nos obliga a formular siempre interpretaciones restrictivas de los tipos penales. Ante una duda razonable, hay que estar siempre por lo más favorable al imputado, que en este caso es el que no nos gusta, que es el policía, el torturador o el represor en la época de la dictadura, ¿no? Pero este principio hay que aplicarlo imparcialmente para todos por igual. Entonces, en un caso como el que vos me estás diciendo, hay que ir más a fondo en los detalles. ¿Se acuerdan de estos 6 ítems que yo les decía? Bueno, ¿quién es la víctima? ¿Quién es la víctima? ¿Es un adulto o es un niño? ¿O es una mujer embarazada? ¿O es un anciano? ¿Una persona que tiene problemas de salud? ¿Es una persona que tiene neumonía bilateral? No sabemos. Bueno, primera cuestión. Segunda cuestión, bueno, el tiempo que estuvo. Tercera cuestión, bueno, ¿qué temperatura había? ¿Cuál era la temperatura? ¿A qué temperatura se lo sometió? Cuarta cuestión, lo doloso, ¿no? ¿El dolo del autor está probado del caso? ¿O fue que el tipo lo dejó ahí porque estaba haciendo otras cosas y no sé? Hay que probar también que deliberadamente se lo dejó ahí para hacerlo sufrir, ¿no? El aspecto subjetivo. Pero bueno, si yo esto también tengo que decirlo. Si hay dudas acerca de si se configura en el caso la gravedad, comparándolo, por ejemplo, con lo que es el protocolo de Estambul, o este principio que yo sugiero de considerar insoportable a los ojos de la comunidad, ¿no? Bueno, si esto tenemos dudas, hay que estar lo más favorable, que es descartar la tortura y condenar por unas vejaciones, por ejemplo, en este caso, un trato vejatorio, ¿no? Pero bueno, no puedo ir más allá porque habría que ver con mucho más detalle las particularidades del caso. Sí, perfecto, me entiendo. Muchas gracias. Y lo otro que se relaciona un poco con lo que preguntaba Florencia, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde llega el deber del funcionario judicial que toma conocimiento de la detención y de que se están aplicando torturas? Digamos, ¿hasta dónde llega su deber para cumplir, digamos, para no incurrir en un delito de omisión? O sea, da la orden. ¿Qué más tiene que hacer? ¿Tiene que apersonarse a la comisaría? ¿Hasta dónde se le puede exigir? ¿Vos te referís a un caso en donde el funcionario judicial toma noticia de que a un detenido lo están torturando? Claro, un detenido del cual le comunicaron la detención y luego toma conocimiento de que le están aplicando torturas. Bueno, va a depender de la función y del rol, ¿no? No es lo mismo que sea un empleado, que sea un secretario o que sea el juez del caso. En cualquiera de estos casos habrá que estarse a las normas que regulan el desempeño de esa función. En general, lo que se va a exigir desde el ordenamiento jurídico es que haya una actuación diligente y eficiente, ¿no? En tiempo y digamos, que sea conducente para hacer cesar lo más rápido posible esa
ese acto de tortura. Con eso ya va a quedar al margen de una imputación. Con eso va a quedar al margen de una imputación. Pero bueno, si es el juez del caso, va a tener que agotar, ¿no?, las instancias. Va a tener que agotar y cerciorarse. Y, por ejemplo, en todo caso va a quedar liberado si se lo ordena o se lo comunica al superior jerárquico de los que están torturando, ¿no? Habla con el comisario y le dice, le doy la orden de que inmediatamente se presente en la celda y haga cesar esto, ¿no? Con eso ya queda, le traslada en todo caso al comisario esta situación. Perfecto, clarísimo, gracias. Y lo último ya, un poco vinculado con delitos de lesa humanidad. ¿Qué, teniendo en cuenta la autoría por aparatos organizados de poder, los mandos intermedios, según su opinión, cómo deberían responder? Pienso sobre todo en aquellos que principalmente transmitían la orden, no eran ni los altos mandos ni los ejecutores. No, eso... A ver, la teoría de la autoridad mediata en virtud del empleo de un aparato de poder es una teoría que se aplica exclusivamente para modelos autoritarios de Estado, ¿no? Es decir, que no tiene ninguna aplicación en un esquema democrático. Y para los casos de terrorismo de Estado es absolutamente uniforme y pacífica la jurisprudencia en considerar que cada funcionario subalterno que recibe una orden criminal y con autonomía propia de su cargo la impulsa hacia abajo, a través de la cadena de mandos, hasta llegar a los ejecutores, cada uno de esos miembros, de esos jerarcas que impulsan hacia abajo esa orden criminal, son igualmente autores mediatos. Son todos autores mediatos, hasta los que están en el terreno, los que están en el lugar, que son autores directos. Eso es absolutamente pacífico. Es más, el primer trabajo doctrinario donde se presenta la famosa teoría de la autoría mediata lo hace el profesor Klaus Roxin, de la Universidad de Múnich, en 1963, haciendo un comentario de la sentencia condenatoria a pena de muerte de Adolf Eichmann, de un jerarca nazi, en un tribunal de Jerusalén, que fue condenado en 1962. Y Eichmann justamente era un mando medio. Por encima de él tenía a Müller, que era el jefe de la Gestapo, a Heydrich, que era el jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, y a Himmler, que era el jefe de las SS, y por debajo de él el teniente coronel, Obersturmbannführer, y por debajo de él tenía varios inferiores jerárquicos por donde iban las órdenes hasta los campos de exterminio. Y el tribunal lo condenó como autor, por esto que estoy explicando, y fue el origen de la teoría. El origen de la teoría comienza justamente con un mando medio. Porque los superiores jerárquicos, los que controlaban el aparato, estaban todos muertos ya. Ya había muerto Hitler, había muerto Himmler, había muerto Goering, había muerto... Bueno, después nos enteramos que había muerto también Martin Bormann, murió Goebbels. Estaban todos muertos, los líderes. Los que quedaban eran mandos medios. Bueno, esta teoría se aplica a rajatabla en la jurisprudencia argentina relacionada con delitos de lesa humanidad, y si hay algo que lo caracteriza es que son todos mandos medios, porque los que controlaban el aparato habían sido condenados en el juicio de las juntas. Así que esto es jurisprudencia absolutamente pacífica. Los mandos medios que tienen autonomía y poder autónomo para impulsar hacia abajo las órdenes criminales son todos autores mediatos. Perfecto, muchas gracias, muy claro. Fernando, un segundo. Quiero dejar el correo electrónico del doctor, él dijo de rafecas@gmail.com. ¿Está bien ese correo, doctor? Lo quiero dejar en el chat para los que se quieran o le quieran mandar un mensaje. Ahí está agregado al chat. Me mando la otra vía de contacto, que es el Instagram, que también es bastante práctica. Ahí está. Y además ahí por el Instagram también pueden enterarse de nuevas actividades, conferencias, por ahí les puede servir. De hecho, la semana que viene va a haber una conferencia con una experta norteamericana que se llama Catherine Sickink, que es una profesora de Harvard que escribió sobre el caso argentino.
un libro que se llama La Cascada de la Justicia, y va a haber una conferencia muy interesante. Yo voy a subir, en estos días voy a subir el flyer, así que, digo, en el Instagram mío suelo invitar a actividades que por ahí les puede interesar. Jorge Yunes o Mariana Jiménez, no sé si quieren dar alguna palabrita de cierre. Mariana. Muy bien. No se te escucha, Mariana. Bueno, como decía, bueno, agradecerte infinitamente esta charla y lo que surge evidente o lo que no surge, es decir, lo que quería, estos tipos penales no tienen una significación evidente y a través de la jurisprudencia, que cada vez viene siendo un poco más rica, por ahí podría ser una propuesta interesante armar como una propuesta metodológica mínima de cómo enfocar estos casos, ¿no? A través de, como son de interpretación judicial y también, bueno, el fiscal cuando trae el caso también hace su interpretación, quiero decir, y sería por ahí interesante armar por ahí un banco de buenas y malas prácticas o tener especificidades, así como hiciste con la golpiza, que es tan útil, con los ítems, por ahí sería positivo trabajar en estas cuestiones, ¿no? Para ir visibilizando cada vez más los distintos métodos y las distintas formas de interpretarlo, ¿no? Sí, de mi parte, Mariana, sí, esa misma idea fue la que me llevó a mí a justamente, no tanto a publicar la tesis, pero sí a hacer la segunda edición, de hacerla más práctica, de traer, están citados y comentados más de 20 fallos y están justamente pensados en ese sentido, de poner, de clasificar las prácticas que son, digamos, adecuadas para trabajar con estos temas, cuáles son las que no. Sí, esa misma idea fue la que me llevó a tomarme el trabajo junto con el equipo mío de actualizar la tesis y hacerla más práctica, digamos, para la aplicación justamente en los casos concretos. Y en la medida que esto vaya agilizándose y que se vaya reconociendo y visibilizando cada vez más como pareciese que es la tendencia, bueno, va a haber más trabajo en ese sentido. Así y también es. Lo que a mí me pasa en la provincia de Buenos Aires, bueno, vos que decías que hay pocos casos, yo en años de magistratura solo tuve 2 juicios sobre estos delitos y este año, después de 12 años, así que me tocó integrar esto, imagínate. Entonces, también lo que yo veo, que por ahí es materia para otra charla o para trabajar también metodologías, es en materia procesal penal, la provincia, el Código Procesal Penal bonaerense tiene limitantes distintas por ahí al Código Federal que hacen más invisible aún o más minimizable, si se quiere, estos casos, ¿no? Claro. Como por ejemplo la materia de competencia que la fractura y la divide, hasta premios la trabaja un juez correccional en la parte de juicio y luego, y cuando la interpretación es judicial o es en un juicio y estás y minimizan y vienen por lo mínimo, después se generan un montón de cuestiones para poder incluso, y a eso hay que sumarle que en provincia todavía tenemos un particular damnificado adhesivo, es decir, no es autónomo como en nación, y entonces, y el fiscal tiene un criterio objetivo, entonces es como que a veces se produce una encerrona y el particular damnificado pareciera como que no tuviera acceso a la tutela judicial efectiva, bueno, el derecho a la verdad, y hay que por ahí apelar a los instrumentos internacionales para poder abrirle camino, pero bueno, es engorroso, porque en mi caso, este año tuve que abrir un juicio correccional, y bueno, y tuve todas estas cuestiones, y al final el juicio quedó a la mitad, y tuve que declarar la incompetencia para hacerle lugar al querellante a que pueda llevar adelante su teoría del caso y hacerla valer en toda su extensión. Sí, una de las cuestiones que ayudaron también a este cambio sustancial en la jurisprudencia
por lo menos el orden federal y de la Ciudad de Buenos Aires, que yo hablo de los últimos 10 años, también tiene que ver con el fallo Quiroga, ¿no? De la Corte Suprema, y después Storch y otros, en donde, bueno, el querellante deja de ser adhesivo y pasa a ser autónomo. Y esto ha sido fundamental, porque hay muchos casos en donde el fiscal desiste del recurso y es la querella la que hace que un tribunal superior, como el ejemplo que yo di de Somoano, ¿no? El fiscal se contentaba con, ¿no? Bueno, fue la querella la que impulsó. Así que eso es clave. Ojalá que en algún momento la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, bueno, ajuste su jurisprudencia a Quiroga, ¿no? Que es en definitiva es un fallo de la Corte. O que la Corte también revoque alguna sentencia de la provincia y que adecue también ahí esta cuestión. Los tribunales inferiores venimos abriendo camino. El Tribunal Criminal de Necochea lo viene haciendo ya. Sí, lógico. La doctrina está llegando a... Así que, bueno, desde abajo por ahí hacemos fuerza también. Así que, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Se nos fue un montón. Y bueno, esperemos que esto sea una primera de otras tantas charlas en las que podamos contar contigo. Bueno, cómo no, a disposición. Muchas gracias, la verdad que los felicito por la organización y por el nivel de las preguntas. Fue inmejorable. Si me hubieran pedido a mí que las redacte, hubiera redactado lo que ustedes me preguntaron. La verdad que fue así de gusto. La verdad que da gusto participar de una actividad porque es muy estimulante también para mí ver que hay mucha atención y interés, ¿no? En el tema que nos reunió esta tarde. Así que bueno, agradezco y quedamos en contacto. Buenísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Les recuerdo a los asistentes que la grabación del encuentro la van a encontrar en el canal de YouTube de Instituto de Estudios Judiciales. No más que eso. Buen fin de semana para todos. Bueno, igualmente, cuídense. Hasta la próxima.